Liliana, hay gobernadores que están tranquilos y la mayoría está intranquilo. Veamos los gobernadores o los oficialismos más tranquilos. Por ejemplo, Frigerio, que es alguien del que no se habla y que prepara su candidatura para 2031 cuando cree que el electorado va a preferir una opción menos divisiva. Frigerio está tranquilo. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza ya no tiene tiempo, Liliana, de presentar un candidato propio en Entre Ríos. Claro. ¿Quién más está tranquilo? El oficialismo mendocino. El oficialismo mendocino también. Ya hay muy poco margen para que Milei rompa la alianza que tiene en Mendoza y vaya con otro candidato. El resto está bastante intranquilo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene mejor imagen en el interior que en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, y lo vemos por cómo los medios del AMBA amplifican el malestar con el gobierno de Javier Milei. Pero en el interior no es así. Hubo un movimiento fue prácticamente un maremoto, que la clase media baja del interior se fue del peronismo y pasó a la Libertad Avanza. Ese fue el gran hecho de 2023. Los historiadores que evalúen elecciones lo van a ver en el futuro como ese gran hecho. Entonces el presidente tiene una carta que es mucho más fuerte, Liliana, que obras o que fondos, que es: te unifico a la oposición en tu distrito y perdés, o te divido a la oposición en tu distrito y retenés la provincia. Entonces ahí es donde están la mayoría de los acuerdos. Yarlora necesita que Milei rompa la oposición cordobesa como el aire que respira, como el aire que respira. Puyaro no quiere sorpresas. El gobernador Rolo Figueroa hace cualquier cosa porque Milei no dé la pelea junto con la pastora Nadia Márquez, que le ganó a Rolo Figueroa. La pastora está de alguna forma proscripta por una ley de ficha limpia provincial, Liliana. Le ganó a Rolo Figueroa aun cuando hubo un partido libertario blue muy bien financiado, misteriosamente bien financiado en Neuquén. Entonces, ¿cuál es la espada? Esa. ¿Y cuál es el abismo de silencio con el que nos encontramos cuando vemos al gobierno nacional y a los hermanos Milei? ¿Van a querer pelear en serio las provincias para ganar? ¿Van a querer tener gobernadores propios en el interior donde son fuertes, o van a negociar eso a cambio de retener nación? Esta es la gran pregunta de cara a 2027, Liliana. Entonces, el kirchnerismo te puede decir, bueno, vamos con la estrategia del PJ Capital hace 20 años. ¿Cuál es la estrategia del PJ Capital? Vamos al balotaje y perdemos, y después nos llevamos otras cosas. ¿No? Esto se repite una y otra vez: ir al balotaje y perder. Entonces el PJ Nacional convirtiéndose en la estrategia del PJ Capital, ¿a cambio de qué, Liliana? A cambio de que Milei rompa la oposición en la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Ahora, ¿cómo estás viendo también todo lo que se va generando, ¿no? Alrededor bueno, de los movimientos políticos? Digo, me refiero también a este acercamiento de Pichetto con Cristina Kirchner, también a la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarroel, bueno, y algunos medios que han marcado ese gesto que ha tenido el presidente, ¿no? En ese discurso de sesiones ordinarias, cuando mencionaba, ¿no?, que algunos se quisieron quedar con el sillón de Rivadavia. Bueno, a ver, contame un poco esas dos cuestiones, ¿no? Porque vamos a ver muchos movimientos de cara al 2027, cómo se van a ir posicionando. Ahí vos me decías, ¿no?, que posiblemente también hay que ver si los gobernadores quieren o no que se rompa la oposición en el interior, pero digo, estos movimientos, ¿no?, porque van a empezar a surgir. Ahora, estas dos lecturas, ¿cómo las ves? Lo de Pichetto y lo de Villarroel. Bueno, Liliana Pichetto quiere reelegir. Y no es algo que no es alguien que tenga tantos votos propios. Aparte, vos ves, por ejemplo, figuras como Emilio Monzó o como Rodrigo de Loredo, que se quedaron afuera. Pichetto lo tiene bien claro, porque aparte uno estaba en su bloque. Entonces, figuras que son amadas por los multimedios de la capital federal, que aparecen cada 15 minutos y que después, bueno, tienen pocos votos, Liliana. Entonces, colarse en una de las listas de un peronismo unificado, que en realidad es un kirchnerismo, cosa que ya hizo, Pichetto fue varias veces candidato por el kirchnerismo, y bueno, es una forma de reelegir, ¿no?
Él es cercano a la Asociación Empresaria Argentina, es cercano a la Unión Industrial Argentina. Digo, en realidad ahí es un regreso al kirchnerismo de parte de él, ¿no? Porque con el fin de renovar su banca. A veces se cree que hay cosas muy ambiciosas, porque el discurso suena ambicioso, Liliana. No, venimos a refundar el kirchnerismo, el peronismo, vamos a avanzar por sobre el pasado, nos tenemos que perdonar el pasado, la nueva Argentina, la Argentina del futuro, la Argentina potencia, y en realidad lo que querés es renovar tu banca. Y no terminar como Emilio Monzó, digamos, alguien tan alabado en claustros universitarios y en ciencia política y en los multimedios de la capital, pero que no renovó, Liliana, punto, estás afuera del Congreso. Claro. Y fue presidente de la Cámara en su momento, Graciela Camaño lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sobre Pichetto y sobre Cristina Kirchner. En el peronismo hay preocupación porque se pueden llegar a designar 200 cargos judiciales en el Senado y toda la Corte sin la participación prácticamente del peronismo, Liliana. Vos imaginate esto, lo que genera adentro del PJ. Claro. Entonces hay muchos movimientos tratando de mostrar algo, digo, ¿no? Digamos, algún misil, algo que medianamente asuste al resto del sistema político, ¿no? Los jueces de corte también juegan, hay un procesamiento o una eliminación del sobrecimiento de Jorge Macri, y la vicepresidenta Villarroel tiene que jugar muy bien sus fichas. Ella, si es candidata a presidente, le va a robar votos a Milei, no va a servir de mucho, no va a ir mucho a ningún lado. Puede entrar como diputada por la provincia de Buenos Aires y estirar 4 años más esto, pero Liliana, esto lo vimos varias veces. Chacho Álvarez renuncia, Cobos vota en contra, digamos, Cristina Kirchner se pelea con Alberto Fernández. Al gobierno le genera incomodidad tener una ficha. A los hermanos Milei le genera una incomodidad tener una ficha que no la podés despedir, Liliana. O sea, no, fíjate que la inmadurez de la institucionalidad argentina, que te llevas mal con el vicepresidente una y otra vez, porque no lo podés echar. Claro. Entonces, en esa cuestión tan básica es que radica todo esto. Ahora, la expresidenta tiene que, la vicepresidenta tiene que jugar bien sus fichas, y bueno, y tal vez tenga algo como lo que tiene Cobos ahora, una banca de diputados. Claro. No. Y si, digamos, para jugarla mucho mejor es más que tweets, es más que posteos, es más que eso, porque yo sé que llegan las encuestas de imagen y todavía estás alto, pero cada vez estás un poquito menos alto. ¿Por qué? Porque terminás siendo una estrella fugaz mediática. O sea, una estrella fugaz mediática. Todo eso de que ella puede ser candidata al peronismo, que va a terminar en el peronismo, bueno, los peronistas no van a votar a alguien que fue en la lista con Javier Milei, Liliana, porque aparte del peronismo le cuesta cada vez más salir del espacio progresista. Es como que fue cambiando de lugar y quedó acá. Claro. Digo, ya probaste peronismo clásico, ya probaste la derecha peronista, ya probaste el peronismo neoliberal, y el último intento fue el peronismo progresista. Bueno, ¿sabés qué? El electorado te dejó acá, ya está. Digamos, no, esta idea de que no, te podés seguir mutando, no, hay una serie de casilleros y vos llegaste al último. Y entonces tratá de sacarle el jugo a este último que tenés, y no es con Victoria Villarroel de candidata, Liliana. Bien, ¿qué crees